5:19, seguimos con más aquí en Noticias Colombia. Y a esta hora hacemos contacto con don Rodrigo Campos, director de Ciencias Criminológicas en la Universidad Nacional Estatal a Distancia, la UNED, con quien vamos a hablar sobre estas situaciones alrededor de la seguridad de nuestro país ante las recientes amenazas que se han anunciado tanto de bomba en la Fiscalía como de muerte a funcionarios públicos luego de este caso de la Caja Costarricense de Seguro Social. Don Rodrigo, muy buenas tardes y gracias por estar con Noticias Colombia. Muy buenas tardes y como siempre un gusto acompañarles. Don Rodrigo, en estos casos, ¿qué podemos analizar? ¿Qué nos puede usted comentar al respecto de lo que vive nuestro país cuando empiezan a presentarse este tipo de amenazas? Amenaza de bomba en una fiscalía, en la Fiscalía General de la República, que por suerte quedó en eso, no había la presencia de algún artefacto. Vemos amenazas de muerte contra el presidente de la Asamblea Legislativa, contra el fiscal general de la República, como mencionábamos ya anteriormente, incluso se había hablado contra el presidente de la República también. ¿Qué podemos analizar sobre el momento que vive nuestro país y nuestra sociedad ante este panorama? Acá hay dos cosas que están incidiendo mucho. Nosotros le tenemos los nombres de normalización de la violencia y de efecto de demostración. Eso lo que quiere decir en un lenguaje más accesible es que en primer lugar en Costa Rica estamos viendo con el tema del crimen organizado y el narcotráfico tantos homicidios que esto de alguna manera nos va haciendo menos sensibles ante ese tipo de circunstancias y por lo tanto es más fácil para algunas personas recurrir al tema de amenazar de muerte, mencionar la muerte y generar este tipo de amenazas porque ya lo ven como muy normal. Esto es la normalización de la violencia. Se vuelve tan común, tan día a día de ver siempre lo mismo y en estas cantidades que nos va quitando esa parte de humanidad. Por eso es que el tema del crimen nos afecta a todas las personas como sociedad. Y por otro lado tenemos el efecto de demostración, que es, en otras palabras, eso quiere decir que si otro lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si otro lo hace y no pasa nada, entonces ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si veo que otra persona amenaza, aunque lo haga en un lenguaje muy rebuscado, aunque lo haga con elementos simbólicos, aunque lo haga de manera tal que amenace sin decir que está amenazando, pues entonces algunas personas van a pensar que ellos también pueden salir y amenazar abiertamente. Entonces, amenazar o cometer cualquier hacer cualquier otra conducta en conflicto con alguna ley, ¿verdad? Entonces, esto ya lo hemos observado en muchísimos casos. Y por eso es que cuando se habla en algún espacio público siempre hay que tener cuidado con las cosas que se dicen, porque hay personas con menos herramientas que pueden tomarlo de muy mala manera. Don Rodrigo, durante los últimos meses e inclusive años hemos podido ver cómo hay una escala, podría decirse, en la forma en la que sube poco a poco el nivel de violencia en nuestro país. Podríamos decirnos que ante estas situaciones, la amenaza de muerte al presidente de la República, a los diputados, al fiscal general, es un nivel más que subimos en esa escalada de violencia. Es un nivel más, ya se ha presentado en otras oportunidades, sin embargo, no dentro de este clima que ahora tenemos, porque la violencia no solamente está presentándose entre quienes infringen alguna ley o entre quienes amenazan, sino que la estamos viendo de manera tan cotidiana que, por ejemplo, vean el tema de muertes en carretera, cómo está muy exacerbada la forma en la que las personas respondemos cuando estamos en la calle. El tema del suicidio también nos está afectando muchísimo porque de alguna manera se normaliza terminar con la vida como una forma de arreglar los problemas. Y también tenemos el asunto de las redes sociales. Las redes sociales, hay algunas que son mucho más violentas que otras. Es una batalla campal sin cuartel
de muchos contra muchos otros, a veces sin argumentos. Y además, como estamos ya con muchas personas que han perdido esa capacidad de interrelación y de diálogo, de poder incluso generar polémica sin tener que llegar a los golpes, a las amenazas, simplemente porque las personas tenemos puntos de vista diferentes. Entonces, las redes sociales de alguna forma también han allanado esas tribunas que las han llevado al alcance de todo el mundo, y esto genera, para quienes se informan y perciben el mundo a través de redes sociales, para ellos estas cuestiones de violencia son de los más normales. Y estos elementos son sumamente nuevos, porque para ellos, quienes están percibiendo la realidad social a través de su red social favorita, creen que el resto del país está funcionando bajo esos códigos, y los vemos que con mucha naturalidad van y amenazan, y ya hemos visto casos judicializados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y que luego las personas que se metieron en ese embrollo pensando que podían llegar y gritar cualquier cosa solo porque lo hacen en redes sociales, ahora están viendo a ver cómo pagan abogados para defenderse del problemón en el que se metieron. Entonces hay muchos elementos nuevos, porque justamente tenemos elementos nuevos de nuestra interacción como personas, y esto es justamente las redes sociales. Don Rodrigo, ¿qué tipo de perfil analizan ustedes desde la criminología, o qué características podrían compartir a las personas que ejercen este tipo de violencia, ya sea que la materialicen o no? En primer lugar, hay un tema de que es gente que se ha quedado de lado en algunos beneficios del desarrollo. Es decir, aquellas personas que el modelo de desarrollo que está impulsando el país las va dejando en los bordes, van quedando de lado, no ven ningún beneficio en que el asunto siga tal cual, ¿verdad? Esa es la gente que tiene más posibilidad de abrazar alguna ideología más extrema, sea cual sea, no importa si es religiosa, política, económica, etcétera, pero estas personas son las más susceptibles de eso. Si además le agregamos que es gente con una escolaridad limitada y que además a la que tuvieron acceso no fue de muy buena calidad, pues son personas que carecen de suficientes criterios, de suficientes puntos de referencia como para poder valorar una situación X en una perspectiva más sensata. Entonces, a esto también le agregamos, según lo que hemos observado en algunos estudios demográficos, que se trata de personas que ya, pues adultos principalmente, y digo adultos varones porque en el caso de los hombres, para nosotros es por un tema cultural mucho más fácil que afloren las conductas violentas. Es una sociedad muy patriarcal, donde muchas cuestiones, incluso en algunos sectores de la sociedad, está bien visto que se resuelva a los golpes o violentamente. Y entonces, sumando todo esto, gente que se ha quedado de lado con pocas herramientas, escasas posibilidades de acceder a otras cosas, y además hombre y ya adulto, pues básicamente por ahí empezamos a tener un primer perfil de quiénes serían más susceptibles de caer en este tipo de conductas. Eso es como la tendencia central, ¿verdad? Por supuesto que también van a haber mujeres, también algunos jóvenes, etcétera, pero esa es la tendencia central. Don Rodrigo, usted ahora mencionaba que estos temas de violencia afectan a nuestra sociedad a muchos niveles. ¿Le parece a usted que también está causando la polarización de nuestra sociedad? Se lo pregunto porque uno ve que cuando estos temas salen a la luz, la gente se muestra muy dividida. Hay algunos que dicen que se trata únicamente de un show, que no son amenazas reales, que son intentos de limitar la acción del gobierno o del ejecutivo, mientras hay otras personas que dicen que son amenazas ciertas y que todo esto se debe a esos discursos que vienen desde casa presidencial. Uno ve esa polarización muy fuerte de parte de las personas, no tanto como para disentir en opiniones, sino como para atacarse unos a otros. ¿Considera usted que estas situaciones de violencia también están afectando en ese punto?
El tema de la polarización nos viene afectando seriamente. Yo lo he observado, lo observé con mucho mayor énfasis en el proceso electoral que llevó a a la presidencia a don Luis Guillermo Solís. Ahí fue el primer proceso electoral con una polarización mucho más exacerbada, muy profunda, con personas dispuestas a pasar a los golpes por el color de una bandera, aunque no tenían idea de cuál era la ideología, ninguno que estaba defendiendo. Y a partir de ahí ha seguido en aumento. Además de eso, este tema de la polarización pues ha servido mucho para atraer fieles. De alguna manera, el decir lo que la gente quiere oír, sea cierto o no, ha servido para atraer, para tener más likes, para tener más me gusta, para tener más fieles a la causa, cualquiera que ésta sea. Porque además también se han utilizado las tribunas en el ejercicio del poder, es decir, no es lo mismo que hable yo desde acá como profesor universitario a que lo hable como ciudadano que compra en la feria del agricultor. Son dos espacios muy diferentes y según como yo, desde donde esté hablando, según cuál sea mi tribuna, así va a ser el resultado que vamos a obtener. Y algunas personas han estado aprovechando estos espacios de tribunas con muchísimo ejercicio del poder, con muchísimo impacto, no solamente para dividir, sino para introducir información falsa a propósito. Esto cuando se hace tan recurrentemente, el primer efecto que vamos a tener es que la gente deja de confiar en todo. Para ponerlo en términos más llanos, nos remite a la fábula de Juanito y el lobo. Tantas veces dijo Juanito que venía el lobo y era mentira que luego ya nadie se la creía. Lo mismo nos están haciendo, lo mismo está ocurriendo. Y entonces ya empezamos a ver una polarización entre los que no se creen nada de nada y los que de alguna forma tienen algún criterio, los que revisamos los estudios, los que vemos los números, los datos, etcétera, y de repente aquello que en algún momento era el criterio científico basado en evidencia se vuelve una posición más en medio de una polarización sin mayor discusión, en medio de una polarización donde no hay presentación de argumentos ni de evidencias científicas, simplemente que se da porque piensa diferente que yo, indistintamente de que sea lo que se piense. Entonces, un poco estamos en ese escenario de entre la gente que ya dejó de creer lo que sea y las personas que de alguna manera tenemos algún criterio. Y esto es sumamente peligroso porque pone en igualdad de condiciones posturas infundadas y posturas muy bien fundamentadas, lo cual no debería de tener el mismo peso. Don Rodrigo, ya finalmente ¿se ha perdido el respeto a la institucionalidad o se ve únicamente como personas? O más bien se está atacando a la Asamblea Legislativa directamente, a la Casa Presidencial, a la Fiscalía. Recordemos que nuestro país es uno solo y el Estado debe responder a un principio de unicidad, es decir, de alguna manera, aunque tengamos diferentes poderes y diferencias entre las personas que ocupan los cargos de manera temporal y sumamente pasajera, el Estado es uno solo y ese Estado es lo que nos permite continuar. No existen países, bueno, los países que han tenido estados fallidos, por ejemplo Haití, Yemen, son países en donde estoy prácticamente seguro de que ningún costarricense querría irse a vivir. Por más que ataquen, por más que digan que el Estado costarricense no les beneficia, no les gusta, etc. Si eso fuese realmente cierto, pues migraría a un país donde el Estado como institución ya no existe, como esos dos que mencioné, que son situaciones muy lamentables para las poblaciones de esos lugares. Lo cierto es que nuestro Estado
si bien tiene muchas cosas que se pueden mejorar, es lo que nos permite seguir teniendo algún tipo de orden, seguir saliendo por que nos permite salir por una carretera en mejor o peor estado, que nos permite tener agua potable, educación, algún tipo de seguridad, etcétera. Es este contrato social en donde renunciamos a algunas cosas para poder llevarnos bien entre todos, lo que de alguna manera estamos socavando, porque cuando atacamos solamente una parte, de alguna manera todo el sistema se debilita. Y en estos asuntos, quienes no tenemos la posibilidad de simplemente abandonarlo todo e irnos a vivir a otro país, como somos la gran mayoría de costarricenses, pues tenemos que cuidar lo que tenemos. Esta es nuestra casa, nuestro país es nuestra casa, nuestro hogar. Y de alguna manera, en tanto sigamos socavándole las bases, nos estamos, como decimos popularmente, serruchando el piso a nosotros mismos, porque el Estado es uno solo, aunque tenga divisiones para que se controlen entre ellos, no podemos prescindir de cualquiera de sus partes. Don Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Noticias Colombia. Con muchísimo gusto, que la pasen muy bien. Era don Rodrigo Campos, director de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia, conversando sobre esta situación de seguridad en el país ante las amenazas de bomba y